Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 16, y la palabra lleva por título El Evangelio de la Cruz. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero el que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que el Padre nos ha concedido. Hablamos con palabras que enseña el Espíritu Santo, aquellas que el hombre natural no percibe porque son del Espíritu de Dios. En cambio, el creyente espiritual juzga todas las cosas, pues él tiene la mente de Cristo. Revelación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, escudriña aún lo profundo del Señor. Él nos enseña todas las cosas porque conoce la voluntad y los pensamientos del Padre. Sabe el misterio de la voluntad de Dios y nos revela la sabiduría celestial, que es la verdad del Evangelio, perfeccionada en la cruz de Jesús. No hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el de Dios. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros desde nuestra conversión. Él nos enseña lo que Dios nos ha concedido por gracia, como la misericordia, la revelación, el Evangelio y la salvación. No solo nos impulsa a anunciar las obras del Padre, sino que nos enseña las cosas más profundas de su corazón. Para comprender la gracia y la voluntad de Dios, es necesario depender completamente del Espíritu Santo. ¿Por qué recibimos el Espíritu de Dios y no del mundo? ¿Qué es lo que debo discernir y comprender con el Espíritu de Dios? El hombre espiritual. El hombre natural se refiere a aquel que no ha sido regenerado y como no ha recibido al Espíritu Santo, tampoco conoce las cosas de Dios. Para él la cruz de Cristo es una locura. Por otro lado, el hombre espiritual es el que ha sido regenerado, aquel que conoce las cosas de Dios por cuanto ha recibido al Espíritu Santo. O sea, aunque analiza todas las cosas, no es señalado por nadie. El hombre espiritual juzga y discierne correctamente, mientras que el hombre natural lo hace de manera imperfecta. El que ha entendido el Evangelio por la obra del Espíritu Santo conoce el corazón de Cristo. Nosotros conocemos el corazón del Señor. Por tanto, andamos en mansedumbre y en humildad, esforzándonos en la evangelización y la salvación de las almas. ¿Cuáles son las características que determinan a un hombre natural del espiritual? ¿Cómo procedemos nosotros que tenemos el Espíritu Santo y conocemos el corazón de Cristo? Señor, te doy gracias porque el Espíritu Santo, que escudriña aún lo profundo de Dios, me ha dado entendimiento en el día de hoy. Buscaré la llenura del Espíritu Santo más que cualquier cosa de este mundo. Guíame, Santo Espíritu de Dios, para anunciar el corazón de Cristo a todas las personas con las que me encuentre.
un ensayo para meditar, identificando el mejor momento. Se dice que la vida se trata de vivir el momento adecuado, ya que en muchas ocasiones esto puede afectar el resultado de lo que hagamos. Por eso la gente siempre trata de hallar el momento ideal, algo que generalmente revela claramente cuáles son las intenciones de una persona y lo que es realmente importante para ella. Las personas oran frecuentemente pidiendo que el Señor les revele el momento preciso. ¿Cuándo, Dios? ¿Qué decisión debo tomar en este momento? Sin embargo, el Padre quiere que tratemos con el orgullo, la ambición, la obsesión y el temor que se encuentra detrás de esta oración. En vez de indicarnos el momento ideal, nos ordena que tengamos su palabra como fundamento en todo tiempo. ¿Reconoceremos cuál es el mejor momento al creer más en Jesús? No, pero lo cierto es que nos volveremos más sabios. Cuanto más amemos y temamos a Dios, podremos tomar mejores decisiones sin dejar que ninguna situación o circunstancia nos influencie. Por el contrario, si no creemos en Dios, el momento y la decisión que tomemos serán desastrosas. Creamos o no en el Señor, todo hombre buscará determinar el momento ideal basándose en las cosas importantes de su vida. Pero si el Espíritu Santo vive en nosotros, podremos discernir y tomar decisiones sabias. Así hallaremos el momento perfecto bajo la soberanía de Dios cuando nos liberemos de toda inquietud, orgullo y temor. Todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, ¿no? Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, dijo: no los voy a dejar huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo que estará en ustedes y les ayudará a conocer a Dios y a hacer la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo es quien escudriña nuestros corazones, lo profundo, ¿no?, de Dios. Por lo tanto, nosotros también podemos conocer el corazón de Dios a través del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas porque conoce cuál es la voluntad de Dios y cuál es el pensamiento de Dios, porque conoce a Dios, porque es de Dios, porque es Dios, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo, o sea, mora dentro de nosotros desde nuestra conversión, desde que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que nos ayuda a hacer las cosas también del Espíritu, nos impulsa a buscar a Dios Padre y a hacer la voluntad de Dios. Entonces, luego Pablo va a hacer una diferencia entre el hombre espiritual, o sea, alguien que vive en el Espíritu, y alguien que no vive en el Espíritu. Y el hombre espiritual vive de una manera diferente al hombre que no es espiritual, que no tiene al Espíritu Santo. El hombre espiritual juzga y discierne correctamente, mientras que el hombre natural lo hace de una manera incorrecta, no lo hace fuera de la palabra de Dios, fuera de los parámetros de la palabra de Dios, y lo hace con otros corazones, ¿sí? Entonces necesitamos cada uno de nosotros ser llenos de Dios, vivir como un hombre o una mujer que está lleno del Espíritu Santo, que es del Espíritu Santo, que vive con el Espíritu Santo, y de esa manera puede anunciar el Evangelio a muchas personas, ¿sí? Nosotros conocemos el corazón del Señor porque Dios está en nosotros, por lo tanto tenemos que andar, ¿no?, en mansedumbre, en humildad, y esforzarnos para llevar la palabra, las buenas noticias, y también para salvar las almas. Entonces, les dejo una pregunta para que puedan meditar el día de hoy. ¿Cuáles son las características que determinan un hombre natural del espiritual? ¿Cómo procedemos nosotros que tenemos el Espíritu Santo y conocemos el corazón de Cristo? Son las preguntas para que puedan meditar el día de hoy, ¿sí? Así que medite, y deseo que sea un hombre, una mujer espiritual y que viva de acuerdo al Espíritu de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia. Necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, y que podamos vivir sabiendo que tú eres que nos llena, nos califica, nos guía para vivir en esta vida una vida recta delante de ti. Necesitamos de tu ayuda cada día, y que nosotros en nuestros corazones podamos saber qué cosas le agradan a Dios Padre y vivir de esa manera.
Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos, que puedan ser hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y que puedan usar la gracia, los dones que le diste para evangelizar y salvar las almas. Señor, ayúdanos a solamente confiar en ti y cada día ser renovados por tu gracia y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.